Bienvenidos un día más a mi canal, vuestro espacio favorito para descubrir los secretos más jugosos, los romances más apasionantes y los dramas más intensos que nos llegan directamente desde Turquía. Estoy emocionadísima de teneros aquí hoy. Hoy vamos a hablar de un rumor que está incendiando las redes sociales, un rumor que involucra a dos de los actores turcos más queridos y admirados en todo el mundo, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, hablo de una posible boda secreta. Imaginaos la sorpresa. Y no solo eso, tenemos a una fuente muy cercana a ellos, Melisa Sabancı, que parece estar dispuesta a soltar la lengua y revelarnos todo lo que sabe. Prepárense porque este vídeo va a estar lleno de chismes, especulaciones y mucha emoción. Antes de empezar con toda esta bomba informativa, quiero recordaros que si os gusta este tipo de contenido, si sois tan fans de las series turcas como yo, no olvidéis suscribiros al canal. Activad la campanita para no perderos ni un solo vídeo y formad parte de esta gran comunidad de seriéfilos turcos. Prometo que siempre tendré los mejores chismes, análisis y recomendaciones para vosotros. Ahora sí, vamos al grano. Bien, empecemos contextualizando un poco todo este revuelo. Hande Erçel y Kerem Bürsin, como muchos sabrán, saltaron a la fama mundial gracias a la exitosa serie Sen Kalkam, también conocida como Love is in the Air. Esta serie, una comedia romántica que nos robó el corazón, no solo fue un éxito de audiencia, sino que también unió a Hande y Kerem más allá de la pantalla. Su química era innegable y efectivamente el amor traspasó la ficción. Durante el tiempo que duró su relación, Hande y Kerem se convirtieron en una de las parejas más queridas y seguidas del mundo del espectáculo. Sus fotos juntos, sus declaraciones de amor, sus viajes y todo era documentado y celebrado por sus fans. Pero como suele suceder, la magia no duró para siempre. En 2022, anunciaron su separación, dejando a todos con el corazón roto. Desde entonces ambos han seguido con sus carreras por separado, cosechando éxitos y trabajando en nuevos proyectos. Pero a pesar del tiempo transcurrido, la llama de la esperanza nunca se apagó para muchos fans que aún sueñan con verlos juntos de nuevo. Y es aquí donde entra en juego el rumor de la boda secreta y las declaraciones de Melisa Sabancı. Melisa Sabancı, para quienes no la conozcan, es una figura importante en el mundo empresarial turco y además es conocida por ser amiga cercana de Hande Erçel. Recientemente, durante una entrevista, se le preguntó directamente sobre la posibilidad de que Hande y Kerem hubieran retomado su relación y, más aún, que se hubieran casado en secreto. Su respuesta, aunque ambigua, fue suficiente para encender todas las alarmas. Según informan varios medios turcos, Melisa respondió con una sonrisa enigmática y un simple «no puedo confirmar ni negar nada». Imaginaos. Con esa frase dejó la puerta abierta a todo tipo de especulaciones. Algunos interpretan que su silencio es una confirmación tácita, mientras que otros creen que simplemente está jugando con la prensa para generar más expectación. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? Vamos a analizar la situación con detenimiento. Primero, es importante recordar que Hande y Kerem siempre han sido muy discretos con su vida personal. Durante su relación, aunque compartían momentos en redes sociales, nunca revelaron detalles íntimos ni hablaron abiertamente de sus planes de futuro. Por lo tanto, no sería descabellado pensar que, si realmente han retomado su relación, hayan optado por mantenerlo en secreto. Segundo, el hecho de que Melisa Sabancı, una persona cercana a Hande, no desmienta el rumor, es bastante significativo. Si no fuera cierto, lo más fácil sería negarlo categóricamente. Pero su ambigüedad sugiere que algo podría estar pasando. Podría ser que Melisa esté protegiendo a Hande y Kerem de la presión mediática, dándoles espacio para confirmar la noticia a su propio ritmo, si es que hay algo que confirmar. También es posible que simplemente esté evitando meterse en problemas y prefiere no revelar información confidencial. Sin embargo, su silencio es mucho más elocuente que una negación directa. Tercero, hay que tener en cuenta el poder de los fans. La presión de los seguidores de Hande y Kerem ha sido constante desde su separación. Muchos no han dejado de enviarles mensajes de apoyo, pidiendo que vuelvan a estar juntos. ¿Será posible que esta presión haya influido en su decisión? Es innegable que el cariño y la admiración del público pueden tener un impacto significativo en las decisiones de los famosos. El saber que tienen el apoyo incondicional de sus fans podría haberles dado el impulso que necesitaban para reconciliarse, si es que ese fuera el caso. Pero analicemos también la otra cara de la moneda.
¿Podría ser todo esto una simple estrategia de marketing? En el mundo del espectáculo, a veces se utilizan rumores y especulaciones para mantener a los artistas en el candelero. Una posible boda secreta entre Hande y Kerem generaría una enorme expectación y publicidad, lo que podría beneficiar sus carreras profesionales. Si bien esto podría parecer una teoría conspirativa, no podemos descartarla por completo. Ahora bien, dejemos un poco de lado el chisme y hablemos de las carreras de estos dos grandes actores. Hande Erçel, además de Senkal Kapm, ha protagonizado otras series de éxito como Asklaftan Anlamaz y Güneşinkler. Su talento y belleza la han convertido en una de las actrices más solicitadas de Turquía. Hande ha demostrado una gran versatilidad en sus roles, interpretando personajes tanto cómicos como dramáticos con gran maestría. Su carisma y su conexión con el público son innegables, lo que la ha convertido en una de las favoritas de la audiencia. Por su parte, Kerem Bürsin también ha tenido una carrera muy prolífica. Antes de Senkal Kapm, participó en series como Şeref Meselesi y Bu Şehir Arkandan Gelecek. Además, ha incursionado en el cine, protagonizando varias películas. Kerem también ha demostrado ser un actor muy talentoso y versátil, capaz de interpretar personajes complejos y profundos. Su atractivo físico y su personalidad carismática lo han convertido en un galán de telenovela muy popular. Ambos, Hande y Kerem, son actores muy versátiles y talentosos, capaces de interpretar tanto papeles cómicos como dramáticos. Su química en pantalla es innegable y eso, sin duda, ha contribuido al éxito de Senkal Kapm. Esa química que trascendió la pantalla fue uno de los factores que hicieron de su relación algo tan especial para sus fans. Verlos juntos en la vida real era como ver a sus personajes favoritos cobrar vida. Volviendo al tema de la boda secreta, me gustaría recordaros que hasta el momento, todo son especulaciones. No hay ninguna confirmación oficial por parte de Hande o Kerem. Sin embargo, como dice el dicho, cuando el río suena, agua lleva. Y en este caso, el río suena muy fuerte. El silencio de Melissa Sabanci, la presión de los fans y la discreción habitual de Hande y Kerem son factores que alimentan este rumor con fuerza. Ahora, quiero hablaros de otra serie turca que, aunque no tiene que ver directamente con el rumor de la boda, sí es muy relevante para entender el fenómeno de las parejas que se enamoran en el set de grabación. Me refiero a Erkenci protagonizada por Demet Özdemir y Can Yaman. Erkenci es una comedia romántica que cuenta la historia de Sanem, una joven que empieza a trabajar en una agencia de publicidad y se enamora de su jefe, Can. La serie fue un éxito rotundo en Turquía y en el extranjero, y catapultó a la fama a Demet y Can. Su relación en la vida real fue tan apasionante como la de sus personajes en la pantalla. Los fans se emocionaron al verlos juntos y celebraron su amor como si fuera el suyo propio. Al igual que sucedió con Hande y Kerem, la química entre Demet y Can traspasó la pantalla y se convirtieron en pareja en la vida real. Su relación, aunque breve, fue muy intensa y seguida por los fans. Aunque finalmente se separaron, su historia es un ejemplo de cómo la magia del cine y la televisión puede unir a las personas. La intensidad de las emociones y la convivencia en el set de grabación pueden crear un ambiente propicio para el romance. Otro ejemplo de pareja que surgió en el set de grabación es la formada por Fariye Evcen y Burak Özçivit, protagonistas de la serie Alku. Esta serie, basada en una novela clásica turca, cuenta la historia de amor entre Feride y Kamran. Su amor en la vida real fue una extensión de la pasión que transmitían en la pantalla. Fariye y Burak se enamoraron durante el rodaje de la serie y se casaron en 2017. Actualmente son una de las parejas más queridas y admiradas de Turquía y tienen un hijo en común. Su historia es un ejemplo de amor duradero y feliz. Su relación es una inspiración para muchos y demuestra que el amor puede florecer en los lugares más inesperados. Estos ejemplos nos demuestran que no es raro que los actores se enamoren en el set de grabación. La convivencia, la intensidad de las emociones, la química en pantalla, todo contribuye a crear un ambiente propicio para el romance. Y en el caso de Hande y Kerem, la chispa ya existía desde el principio. Su conexión era evidente desde el primer momento en que aparecieron juntos en la pantalla. Ahora bien, independientemente de si el rumor de la boda secreta es cierto o no, lo importante es que Hande y Kerem sean felices. Si han decidido retomar su relación, enhorabuena. Y si no, les deseamos lo mejor en sus carreras y en sus vidas personales. Su felicidad es lo que realmente importa, más allá de las expectativas de sus fans o de las especulaciones de la prensa.
Y hablando de felicidad, quiero recomendaros otra serie turca que, aunque no tiene que ver con romances de telenovela, sí es muy inspiradora y motivadora. Me refiero a Amuzize Doctor, una adaptación de la serie coreana Good Doctor. Esta serie nos enseña que todos tenemos algo que aportar y que el amor y la aceptación pueden transformar vidas. Amuzize Doctor cuenta la historia de Ali Befa, un joven médico con síndrome de Asperger que lucha por superar sus limitaciones y demostrar su valía en un mundo que no siempre lo comprende. La serie es un ejemplo de superación, inclusión y amor incondicional. La historia de Ali Befa nos recuerda que la perseverancia y la fe en uno mismo pueden superar cualquier obstáculo. Si estáis buscando una serie que os haga reír, llorar y reflexionar, Amuzize Doctor es una excelente opción. Os aseguro que no os arrepentiréis. Es una serie que te toca el corazón y te hace ver el mundo desde una perspectiva diferente. Para concluir, volvamos al tema central de este vídeo, boda secreta de Hande Erçel y Kerem Bürsin. La verdad es que por el momento, no lo sabemos con certeza. Pero lo que sí sabemos es que su historia de amor ha cautivado a millones de personas en todo el mundo. Y que independientemente de lo que depare el futuro, siempre serán recordados como una de las parejas más icónicas de las novelas turcas. Su legado en el mundo del entretenimiento está asegurado, independientemente de lo que suceda con su vida personal. Hemos recorrido un montón de información hoy, desde el rumor candente de la boda secreta hasta ejemplos de parejas que encontraron el amor en los sets de filmación. Espero que este recorrido por el mundo de las series turcas haya sido de vuestro agrado. Quiero agradeceros de corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Vuestra atención y apoyo significan mucho para mí. Sin vosotros, este canal no sería posible. Ahora, me gustaría saber vuestra opinión. ¿Creéis que Hande y Kerem han retomado su relación? ¿Os gustaría verlos juntos de nuevo? ¿Cuál es vuestra serie turca favorita? Dejad vuestros comentarios abajo, me encanta leer vuestras opiniones. Vuestros comentarios son muy importantes para mí, y me ayudan a crear contenido que os guste. Y antes de despedirme, quiero recordaros que si os ha gustado este vídeo, no olvidéis darle un me gusta, compartirlo con vuestros amigos y suscribiros al canal. Activad la campanita para no perderos ninguna novedad. Nos vemos en el próximo vídeo con más chismes, análisis y recomendaciones sobre el maravilloso mundo de las series turcas. Hasta la próxima.